Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a nombre de Don Sabio y este es su servidor. Bienvenidos nuevamente a esta clase de Ciencias Sociales correspondiente al séptimo grado. Acompáñennos. Muy bien, vamos a conocer los objetivos para esta clase de hoy y aquí los tenemos. Al final de esta clase buscamos definir lo que es la historia como ciencia, así como también su campo de estudio. Número 2, valorar el aporte de las ciencias auxiliares en el estudio histórico. Es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, definir las fuentes de la historia y su división. ¿Cómo se dividen las fuentes de la historia? Son las tres expectativas de logro que al término de esta clase esperamos alcanzar, ¿verdad? Así que los materiales sugeridos de siempre, ¿verdad? Su libreta de apuntes ahí para cualquier anotación que sea necesaria, ¿verdad? Vamos al tema entonces, lección número 23, la historia como ciencia. Vamos a hablar entonces, ¿verdad?, de lo que es la historia, entendida como una ciencia, ¿verdad? Que como todos sabemos, la historia pues se encarga, ¿verdad?, de estudiar nuestro pasado, ¿verdad? Todo lo que el hombre ha hecho a través del tiempo. Y vamos a partir de esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la historia y qué es lo que estudia? Precisamente, ¿verdad? Indudablemente que cuando nosotros escuchamos esa palabra, pues pensamos en el pasado. Y es que en definitiva, la historia es una ciencia que estudia nuestro pasado, ¿verdad? Se especializa en hacer un estudio sistemático del pasado, ¿verdad? Es una ciencia que estudia todos los acontecimientos de nuestro pasado, de la humanidad, ¿verdad? Desde que aparecimos sobre la faz de la Tierra hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, eso es la historia. Es una ciencia social, ¿verdad? Que al igual que otras ciencias como la geografía, la matemática, ¿verdad?, tuvieron su origen en Grecia. Y el campo de estudio de la historia, pues es estudiar nuestro pasado, ¿verdad? Pero no solo para saber qué es lo que ha sucedido en años anteriores, sino también para contrastarlo con el presente, ¿verdad? Y tratar de prever los acontecimientos futuros, ¿verdad? Muy bien, la historia es una ciencia social, ¿verdad? Una de las varias ciencias sociales que estudian las sociedades a través del tiempo y el espacio, ¿verdad? Entonces, la historia se especializa en estudiar todo lo que hemos hecho a través del tiempo los seres humanos, ¿verdad? Y sistematiza los hechos de acuerdo a su importancia, ¿verdad? De acuerdo a su relevancia. Muy bien. ¿Qué busca conocer la historia? Bueno, pues algunas cosas que busca conocer la historia, pues en primer lugar, conocer y estudiar las acciones, ¿verdad? Todas las cosas que hacemos los seres humanos a través del tiempo, ya sea de nuestra vida personal, individual o los acontecimientos que generamos, ¿verdad?, como grupo, como sociedad misma, ¿verdad? Y que hemos realizado a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca la historia, ¿verdad? Conocer y estudiar todo nuestro accionar, ¿verdad? Ya sea individual o colectivo, ¿verdad?, que los hombres y las sociedades realizamos a través del tiempo, ¿no? Muy bien, ¿qué características tiene la historia? Bueno, pues vamos a ver algunas características de esta ciencia, ¿verdad? Importantes manejarla, ¿verdad? Primero, la historia se basa en la investigación, ¿verdad? Todo acontecimiento histórico, ¿verdad?, es estudiado desde el punto de vista científico a través de una investigación histórica, ¿verdad? Los historiadores investigan primero antes de formular las conclusiones sobre algún determinado hecho histórico. Entonces, la historia como ciencia, ¿verdad?, está basada en la investigación, ¿verdad?, como cualquier otra ciencia. También
tenemos otra característica que es que estudia el pasado de la humanidad. Se especializa en el pasado, ¿verdad? En las cosas que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Todo lo que es nuestras vivencias, los hechos más importantes que hemos generado a través del tiempo, la historia los va registrando, ¿verdad? De acuerdo a su importancia y también en un sentido cronológico, ¿verdad? Desde lo más remoto hasta lo más reciente. Muy bien, también tenemos que la historia, ¿verdad? Otra característica es que se apoya en otras disciplinas. La historia es una ciencia interdisciplinaria, ¿verdad? Que necesita del aporte que otras ciencias le pueden dar, por ejemplo, la geografía, la antropología, la arqueología, son ciencias que sirven de auxilio a los historiadores al momento de estudiar el pasado de algún grupo, ¿verdad? O de alguna persona o algún acontecimiento, ¿verdad? Muy bien, otra de las ciencias, mejor dicho, otra de las características, ¿verdad?, que tiene la historia, es que la historia recurre a fuentes diversas, ¿verdad?, para el estudio de esos hechos. El historiador constantemente está consultando fuentes, ¿verdad?, que le permitan tener un estudio más completo y un mejor panorama, ¿verdad?, de ese hecho histórico que está estudiando. Entonces hay diversos tipos de fuentes, ¿verdad? Pueden haber fuentes primarias, ¿verdad? Escritas, no escritas, fuentes secundarias, ¿verdad? Como por ejemplo libros y otras fuentes secundarias, ¿verdad? Como por ejemplo edificios, ¿verdad? Se convierten como en fuentes secundarias, ¿no? Otra característica es que tiene un origen, la historia tiene un origen, ¿verdad? Como ciencia, tuvo un principio. De hecho, la historia se origina en la antigua Grecia, ¿verdad? Con Heródoto, que es considerado el padre de la historia, por ser precisamente uno de los historiadores más antiguos, ¿verdad?, que la historia registra. Entonces se le considera a él como el fundador, ¿verdad?, de la historia, el padre de la historia. Pues tiene su origen en la antigua Grecia. Se divide en periodos también, ¿verdad? La historia divide el pasado humano en periodos y también en forma cronológica, de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Entonces son algunas características de la historia, ¿verdad? De la historia como ciencia. Muy bien. Bueno, ¿cuál es su importancia, verdad? Sabemos que la historia es una ciencia de mucha importancia para las sociedades, ¿verdad? Ya que a través de los estudios históricos el hombre puede conocer lo que sucedió, ¿verdad?, para entender el presente y tratar de avisorar el futuro, ¿verdad? Entonces, algunas de las importancias, podríamos decir, de la historia es, por ejemplo, hoy es posible, ¿verdad?, acceder a importantes relatos, ¿verdad?, y crónicas de sucesos históricos de las culturas primigenias, ¿verdad? Hoy en día, con las tecnologías que tenemos, ¿verdad?, se nos hace más fácil poder acceder a importantes relatos, testimonios, ¿verdad?, fuentes históricas que nos permiten, ¿verdad?, conocer cómo vivían nuestros antepasados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una de las importancias. Otra importancia de la historia, ¿verdad?, es que ha permitido llevar un registro ordenado de los hechos, ¿verdad?, de los procesos, marcos sociales, políticos y económicos en los que se atesora el andar de los hombres en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las importancias, ¿verdad?, que la historia permite ir registrando los acontecimientos que van sucediendo en forma cronológica y ordenada, ¿verdad? Y tercero, pues que con su estudio, ¿verdad?, nos permite aplicar conocimientos a partir de análisis de hechos pasados, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de la historia, ¿verdad?, que se conoce el pasado para entender el presente, ¿verdad?, y tratar, pues, de imaginarnos cómo puede ser nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia que tiene la historia, ¿verdad?, como una ciencia, ¿no? Muy bien.
vamos a hablar ahora aquí de la lección 24, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de las ciencias auxiliares que tiene la historia, ¿verdad? Y también de las fuentes y los tipos de fuentes que hay, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de esas ciencias que le prestan ayuda al historiador al momento de estudiar el pasado, y también algunas fuentes consultadas, ¿verdad?, por los historiadores cuando están indagando por nuestro pasado, ¿no? Muy bien, pues, ¿cuáles son esas ciencias auxiliares? Pues vamos a ver algunas de ellas, hay varias, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunas, por ejemplo, la geografía. La geografía es una de las principales ciencias auxiliares de todo historiador, ya que todo acontecimiento histórico sucede en un lugar, ¿verdad?, en un determinado sitio. Entonces, obviamente, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, para el historiador poder ubicar el acontecimiento histórico en base al lugar donde sucede, ¿no? Otra de las grandes ciencias auxiliares que tiene la historia es la arqueología. La arqueología es súper importante para el historiador, ¿verdad?, porque le puede brindar información acerca de los restos, ¿verdad?, que hemos dejado, los restos materiales que el hombre va dejando a través del tiempo, construcciones, ¿verdad?, armas, utensilios, herramientas, cualquier cosa material que nosotros podemos dejar, ¿verdad?, puede ser de mucha utilidad, ¿verdad?, para un arqueólogo. Y esos estudios arqueológicos son de mucha importancia, ¿verdad?, para la historia. Muy bien, también tenemos la antropología, pues, que, como sabemos, la antropología es una ciencia que estudia nuestra forma de vida, ¿verdad?, nuestras costumbres, tradiciones y toda nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, obviamente, para un historiador es importante conocer, ¿verdad?, cómo vivían las personas, ¿verdad?, a qué se dedicaban, cuáles eran sus creencias, ¿verdad?, sus formas de vida. Y cuarto, la cronología, que así como todo hecho histórico sucede en un determinado lugar, también sucede en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces la cronología es una ciencia que auxilia a la historia, ¿verdad?, en determinar el tiempo en que ocurren los hechos. Entonces, así podemos mencionar estas 4 ciencias auxiliares de la historia, aunque hay muchas otras más, ¿verdad? Muy bien. Podemos definir esa fuente, ¿verdad? Vamos a hablar de las fuentes ahora, ¿verdad? Las fuentes históricas, ¿verdad?, que son las fuentes. Y bueno, pues las fuentes, como la palabra lo dice, es donde se puede obtener algo, ¿verdad? En este caso, información histórica, ¿verdad? Así como, por ejemplo, una fuente de agua, uno puede sacar agua de ahí, ¿verdad?, donde hay un nacimiento de agua, una vertiente. Bueno, pues las fuentes históricas son como una vertiente de información histórica que el historiador consulta al momento de estudiar nuestro pasado, ¿verdad? Se pueden definir precisamente así, ¿verdad?, como la materia prima, pues, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, sobre la que se sostiene esta ciencia, ¿verdad?, siendo que de las fuentes donde emana todo el conocimiento histórico, ¿verdad? Entonces, digamos que la historia, ¿verdad?, la materia prima de la historia son esas fuentes históricas que están ahí afuera, ¿verdad?, que hay de varios tipos, orales, escritas, gráficas, etcétera, ¿verdad?, y que las vamos a ver a continuación. Entonces, con eso estamos dando respuesta entonces a lo que son las fuentes, ¿verdad?, las fuentes históricas y los tipos que hay. Vamos a ver algunos tipos de fuentes. Podemos, por ejemplo, hablar de fuentes primarias, ¿verdad?, las fuentes primarias. Estas fuentes primarias pueden ser escritas y no escritas, ¿verdad? Dentro de las no escritas, por ejemplo, están los monumentos, ¿verdad?, esculturas, ruinas, ¿verdad?, templos, ¿verdad?, que hayan dejado nuestros antepasados, como por ejemplo en la ciudad de Copán Ruinas, todas esas estelas mayas, ¿verdad?, que dejaron ellos, utensilios, ¿verdad?, testimonios, todas esas construcciones, ¿verdad?, se convierten en fuentes primarias no escritas, ¿verdad? Pero también están las fuentes primarias escritas,
que pues como la palabra lo dice, pues son documentos, ¿verdad? Periódicos, monedas, tratados, ¿verdad? Códices y todas esas documentos escritos que tienen información histórica valiosa, ¿no? Muy bien, esas son las fuentes primarias, pero también están las fuentes secundarias, ¿verdad? Que se les llama así pues porque no fueron creadas precisamente para darnos una información histórica, pero pueden servir al momento de armar, ¿verdad? Una investigación, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, las biografías de la vida de las personas, libros, ¿verdad? De historia, revistas, entran dentro de las fuentes secundarias, ¿verdad? Que pueden llegar a servir entonces para complementar un estudio histórico, ¿verdad? Ok, muy bien. Excelente, entonces vamos a continuar. Y bueno, pues hemos llegado a la parte de la evaluación. Vamos a evaluar esta clase con 3 interrogantes. Si ustedes pueden darle respuesta a estas interrogantes, significa que hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio, ¿verdad? Primera, ¿qué estudia la historia? ¿Verdad? ¿Qué es la historia y qué estudia? ¿Verdad? ¿Qué es la historia y qué es lo que estudia? ¿Cuál es su objeto de estudio? Número 2, mencione algunas ciencias auxiliares de la historia. Ciencias que le prestan ayuda, ¿verdad? A la historia al momento de estudiar nuestro pasado. Y tercero, ¿qué son las fuentes y qué tipos de fuentes históricas hay? ¿Verdad? Si podemos darle respuesta a esas 3 preguntas es que hemos logrado, ¿verdad? Satisfactoriamente los objetivos que nos propusimos al principio. Si no, pues sería bueno hacer nuevamente un repaso a fin de que podamos alcanzarlo, ¿verdad? Muy bien, y para hacer en casa les propongo lo siguiente, ¿verdad? Primero, elaborar un concepto personal de historia, ¿verdad? ¿Qué entiendes tú por historia? Que puedas elaborar un concepto, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad? De lo que tú entiendes por historia, ¿verdad? Redactar ahí un concepto. Número 2, dibujar el esquema de las ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? De las ciencias que le prestan ayuda a la historia, dibujar el esquema. Y número 3, tenemos por acá, dibujar en el cuaderno también el esquema de las fuentes, ¿verdad? De las fuentes de la historia que ya vimos, ¿verdad? Que hay 2 tipos, primarias, secundarias, y cómo se van desglosando. Entonces, ese esquema también hacerlo en el cuaderno. Y como cuarta actividad sería, ¿verdad? En el cuaderno, escribir algún suceso histórico ocurrido en la comunidad o ahí en su familia, ¿verdad? Siguiendo las características de la historia, ¿verdad? Y utilizando pues diferentes fuentes, ¿verdad? Puede ser, digamos, una graduación, un cumpleaños, el nacimiento de un miembro de la familia, etcétera, ¿verdad? Algún hecho histórico que ustedes conozcan o que han escuchado, ¿verdad? Y que tuvo importancia para la comunidad o para el país, ¿verdad? O para su familia, ¿verdad? Entonces, escribir, ¿verdad? Sobre algún hecho histórico relevante de ustedes. Muy bien, y con esto hemos llegado a la parte final de la clase, esperando que les haya servido de mucho. Nos suscribimos de ustedes, Don Sabio y yo, y les decimos hasta la próxima, hasta luego, y denle like, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.